Azul con Jimena Ramírez. Queridísimos televidentes, es con una alegría muy alegre y con una emoción muy emocionante que estoy recibiendo al señor Carcache, a Fernando, esta noche para hablar acerca de un tema importantísimo cerrando marzo, y es el tema de la violencia hacia nosotras las mujeres, hacia violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia de acoso callejero y cómo construir nuevas masculinidades en Nicaragua. Él tiene muchos años de experiencia trabajando en puntos de encuentro, también es docente universitario en la UAM, y la razón por la que lo hemos invitado es para que descubramos cómo se puede aprender a ser hombre de distinta manera, sin necesidad de ser violentos. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Encantada de tenerlo en Con Locura Azul. Muchas gracias, Jimena. Bueno, nada, en principio comentarte de que el trabajo sobre nuevas masculinidades, que es el concepto o el término que se utiliza para referirse a hombres que tratan de deconstruir ese modelo tradicional de ser hombre, ¿verdad? Ese modelo machista. El trabajo de nuevas masculinidades en Nicaragua ha sido un trabajo que ha venido desde hace muchos años, ¿cierto? En particular animado por las organizaciones de mujeres, animados por las organizaciones feministas, pero también de mujeres en Nicaragua, y un poco, digamos que el periodo de los 80 en Nicaragua marcó una tendencia. Mucha gente dice que Nicaragua, y estamos en un debate en estos días con este aumento de los femicidios en Nicaragua y el aumento de la violencia, sí, y decimos, Nicaragua es uno de los países más seguros de Centroamérica, y pocas veces asociamos el tema de la seguridad y el tema de la violencia con el tema de las nuevas masculinidades o con el tema del machismo. De acuerdo. Mucho de las raíces de la violencia que estamos experimentando en Nicaragua están enraizados en la cultura que nosotros hemos tenido y que nosotros aprendemos como hombres. La forma como reaccionamos frente al que va conduciendo, el que me está pitando, frente al que me empujó cuando iba entrando al supermercado, o frente a mi pareja o a mis hijos, pues son indicadores de cómo estamos en términos de la situación de violencia. Aun cuando en Nicaragua hemos tenido avances significativos, y aquí hemos tenido campañas, hemos tenido procesos de capacitación, de sensibilización, en Nicaragua y Centroamérica, los estudios más recientes han dicho de que todavía no logramos parar la violencia. Todo lo contrario. Honduras, Guatemala y El Salvador son indicadores de cómo la violencia se ha exacerbado a niveles que ni siquiera las instituciones de Estado, ni siquiera las agencias de cooperación, ni siquiera Naciones Unidas logra tener una respuesta frente a esta situación. Y más instituciones como nosotros, Puntos de Encuentro, pero en particular otras en el mundo, están diciendo, bueno, hay dinero invertido de la cooperación, hay trabajos y no está funcionando, en el caso de Centroamérica y en el caso de Nicaragua. Y he de decirte una mala noticia, probablemente hemos estado escuchando en los medios la preocupación por los femicidios, y esta situación de femicidios y de que si hay secuestros o no hay secuestros, no va a parar. Tengo que decirte que no va a parar. Lamentablemente no va a parar, y la razón por la que no va a parar es porque no hemos hecho un análisis de conjunto. Nosotros estamos rodeados de países que tienen altas tasas de violencia. Sí. Ciertamente, si nosotros comparamos tamaños poblacionales, nuestros indicadores son menores por el tamaño poblacional también. Sí. Pero mientras no encontremos una respuesta, y eso lo dicen también los estudios, pero también las investigaciones en el mundo, no encontremos una respuesta consistente, orgánica, en la que trabaja tanto el gobierno como la sociedad civil y las empresas privadas, una respuesta intersectorial a la problemática de la violencia, no va a parar. Los estudios nos están demostrando y nos están diciendo de que 6 de cada 10 niñas que son víctimas o que perciben violencia dentro de sus hogares, es decir, estos gritos que a veces los papás se dan frente a los hijos y que parecieran inofensivos, 6 de cada 10 niñas que viven en sus casas situaciones de violencia, ya sea por los tíos, por los padres, por los abuelos, por quien sea, están propensas a vivir situaciones de violencia en la edad adulta. Y esto es un dato alarmante. ¿Y sabes por qué? Porque no solo es el problema de los hombres en el futuro, sino que también es el problema de los factores de riesgo que hicieron que estas mujeres desde su edad temprana experimentaran situaciones de violencia. Entonces, el problema es bastante complejo y también tiene que ver con, con las normas sociales, lo que consideramos socialmente aceptable, y esa es una de las cosas y de los mayores desafíos en este tema. Así es, porque lo grave es que no solo que crezcan los femicidios, que ya es terrible, sino la hazaña, Fernando, la hazaña, la crueldad de decir, no es una puñalada, son 14, no es cortarla un poquito, es quitarle la cabeza, es degollarla. O sea,
no tiene sentido. Esos niveles de violencia en Nicaragua sencillamente no tienen sentido. Hablando con las compañeras de la Red de Mujeres contra la Violencia, efectivamente los estudios están diciendo de que lo más preocupante es eso, la hazaña justamente con la que se están perpetuando estas situaciones de asesinatos. Pero aquí y varios especialistas en la materia nos reunimos y decimos, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a esta situación, verdad? Ya sabemos que solo actividades de sensibilización no son la solución. A nivel mundial, las estrategias o las sugerencias o los indicadores que están diciendo que son efectivos para prevenir la violencia son la respuesta articulada entre gobiernos, empresa privada y sociedad civil. Y academia. Y por otro lado, los estudios también hechos acá mismo en Nicaragua, nosotros estamos terminando un estudio con hombres que no son violentos, es decir, con hombres que tienen patrones de comportamiento no violentos, porque generalmente se habla de la violencia, pero bueno, investiguemos a los hombres que su entorno, su familia dice que no son violentos. ¿Qué es lo que hace que estos hombres sean distintos? Los factores son múltiples y en otro programa podemos presentar los resultados de la investigación, pero en principio decirte que los hallazgos más prometedores son el trabajo con niños y niñas, el trabajo desde la primera infancia, el trabajo temprano es fundamental. Y luego también una mirada holística a estos problemas, porque no solo tiene que ver con la situación de violencia que vive el niño, sino los factores alrededor de él, la escuela, la familia, la comunidad. Efectivamente, todos estos sectores deben de estar articulados y en coordinación para poder frenar esta situación y hacer una labor de sensibilización y educación. ¿Qué es lo que se considera ser hombre en Nicaragua? Según la norma tradicional, y cuando hablamos de norma tradicional no estamos hablando de algo que tenga que ser perpetuo, porque yo me he encontrado con muchos hombres que dicen es que esa es la cultura. O sea, en realidad lo que se considera cultura, y esto desde el punto de vista académico, digamos, es aquello que se repite constantemente. Nosotros tenemos una norma social machista. Algunos hablan de modelo hegemónico, pero a mí me gusta hablar en palabras más sencillas, lo que es tradicionalmente normal. Entonces, el ser hombre en esta sociedad es enamorar a las mujeres, si puedes tocarlas, ser agresivo. Si alguien viene y te empuja entrando a un supermercado, vos no te podés quedar callado, tenés que reaccionar. Si un hombre te está viendo, tenés que ponerte chiva porque entonces hay algo ahí que no está bien. Esa actitud defensiva que a veces nosotros y que educamos a nuestros hijos con eso. ¿Qué le decimos a veces a los hijos? Si vos venís otra vez con un golpe de ese niño, aquí te pego yo, porque usted tiene que responderle. No nos damos cuenta que nuestras palabras están incidiendo en la formación de ese niño. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y la vez pasada, solo muy brevemente contarte, había un niño que estaba haciendo bullying a todos los otros niños en una escuela. Nosotros estábamos haciendo un trabajo ahí. Al final entrevistamos al niño y la razón por la que el niño, nadie quería estar con el niño. El niño era víctima también de violencia, porque aquí no se analiza la violencia que se vive entre hombres también. Solo se piensa que la violencia es hacia las mujeres. Y es cierto, es importante esa situación. Es masiva. Es masiva, pero también la violencia que hombres ejercen a otros hombres es fundamental. Y aquí el papá jugaba con el niño lucha libre todos los días. Entonces el niño llegaba a la escuela y jugaba con el resto de sus compañeritos lucha libre. Y él pensaba que eso era normal. Entonces cuando hablamos de la norma social, estamos hablando de esos patrones de comportamiento que creemos que son normales, que enseñamos a nuestros hijos y que con nuestros hijos llegan a las escuelas y todo el mundo se le corre. Este niño se le corrían todos los compañeros de clase porque nadie quería estar con él, porque él era agresivo. Pero en realidad el niño era víctima de una situación de violencia dentro de sus padres. Entonces poder entender esto desde la perspectiva académica, pero también desde la perspectiva familiar, que es una de las cosas que nos interesa, ¿verdad?, es fundamental. Estamos haciendo investigaciones también de cómo trascender lo que ya se ha hecho, porque estamos viendo y estamos comprobando que los datos no están bajando. Por más esfuerzos que se han hecho a nivel organizacional, a nivel gubernamental, las soluciones no son esas. Echar preso a los hombres por situaciones de violencia tampoco es la solución y no solo es la solución, porque una conducta punitiva no resuelve el problema. Se ha investigado que hombres que entran a la cárcel por situaciones de violencia
desarrollan, salen peor. Entonces, aquí por esa razón es por la cual es importante un trabajo articulado, multisectorial e interseccional, es decir, analizar a la persona en tus múltiples dimensiones, porque no solo sos hombre, probablemente sos un hombre pobre, probablemente sos un hombre, etcétera. O sea, hay múltiples factores y en la medida que nos acercamos más a ese entendimiento de esa complejidad, podríamos diseñar mejores estrategias. Ahora, para terminar, me gustaría, Fernando, que le diga a la juventud nicaragüense cuáles son esas nuevas masculinidades, cómo aprenderlas, cómo aprender a ser mejores hombres en la sociedad nicaragüense. En principio, decirle a todos los hombres en Nicaragua y en Centroamérica también, que el problema de los femicidios no es un problema de las mujeres, es un problema de toda la sociedad. Quienes están matando a las mujeres somos nosotros, los hombres. Entonces, aquí las mujeres no son personas ajenas a nosotros. Pueden ser tu madre, puede ser tu hermana, puede ser tu familiar, puede ser una persona muy cercana, incluso la persona que más querrás en tu vida. Y no queremos que estas situaciones sigan sucediendo. Nuestra labor, nuestra responsabilidad en primera instancia es reconocernos y nosotros mismos decir dentro de nuestra familia qué estamos haciendo. Estamos colaborando en la familia, estamos respetando a la madre, estamos respetando a la esposa, estamos respetando a la compañera de clase con la que interactuamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hombres? ¿O estamos reproduciendo un sistema que nos otorga un poder y que sacamos una ventaja de ese poder? Que nos hace infelices, porque ningún hombre es feliz. Y que finalmente nos hace infelices. Entonces, para transformar esa realidad, para transformar esa forma en que estamos viviendo, es importante que empecemos a reconocer y a revisarnos nosotros. Y escuchar a las otras personas. O sea, si tu esposa, si tu compañera, si la persona que tenés a tu lado te dice, mira, ese comportamiento no es adecuado, no reaccionar a la defensiva, sino escuchar. Y yo creo que ese es el primer paso. Y antes de reaccionar frente a una situación de violencia, contemos 10 veces. Respiremos, salgamos a caminar. Consejos que son muy sencillos, pero que pueden hacernos una vida mejor. Encantada, Fernando, de haber contado con su presencia con Locura Azul. Le voy a hacer una serie de regalitos de Fernando Silva, ese gran médico pediatra que nos dejó y a quien se le dedicó el Festival Internacional de Poesía en Granada. Le voy a regalar el comandante para que lo comparta en puntos de encuentro con sus colegas y con su mamá. Me le va a dar todo mi amor. Muchas gracias. Tiene ahí el ofertón de la colonia, que todos los días, de lunes a lunes, a partir de las 5 de la tarde, funcionan de película. Le voy a regalar Managua Comercial, que esté en todas las salas de espera de nuestro país. Le voy a regalar la campaña Las Queremos Vivas, porque vivas nos queremos, para que se sumen a ese esfuerzo nacional. Sarita Tours, para que ahora en Semana Santa nos vayamos a conocer nuestra bella Nicaragua. Muy y Alea Lashes, que es espectacular, de doña Eliana Villavicencio. Encantada de haberlo tenido. Muchas gracias, Jimmy. Queridos televidentes, ustedes se quedan en esa silla. Ya regresamos. Comenta sobre diversos temas de interés general.